Cuando la humanidad se encontraba en la oscuridad, reducida y desamparada, un titán que él amaba robó el fuego del Olimpo para entregarlo a los mortales. Con este fuego, los hombres prosperaron, se fortalecieron y evolucionaron. Se iluminó el conocimiento. Este titán se llamaba Prometeo, y esa es la llama que queremos compartir. Con la ayuda de la tecnología, el proyecto Prometeo también quiere compartir conocimientos para crecer, mejorar, optimizar y prosperar, sin fronteras, sin límites, llegando a cada rincón del planeta. El proyecto Prometeo Online es una mano para las empresas, las organizaciones y los individuos. Cada uno encontrará en esta plataforma una posibilidad de evolucionar, de fortalecerse y de aprender. Ese es el reto, esa es la meta. Te invitamos a formar parte de esta comunidad. Vamos a encender el fuego. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muchísimas gracias por estar acá. Quisiera saludarlos, a ver quiénes están. Si quieren me dicen desde dónde se conectan. Muy bien. Para comenzar, ¿de dónde se conectan? Y su nombre, por favor, para saludarnos. Muy bien, ya vamos a colocar la presentación. Me van a disculpar que hoy no tengo la cámara, pero por motivos logísticos pues no la pude colocar. Entonces, bueno, bienvenidos todos. Hoy vamos a hablar sobre los caminos de plenitud, paso 4, lo que tiene que ver con creencias. Ya hay hicimos 3 capítulos ya anteriores sobre los caminos de plenitud, que los que no hayan tenido oportunidad de verlos, pues están grabados, pues nos pueden escribir con mucho gusto, se los enviamos, les enviamos el link de la grabación. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre creencias, que es tan importante en la vida para sentirnos plenos. Pero antes, bueno, quisiera hablarles un poco de mí. Mi nombre es Marta de Lucía, soy psicopedagoga, soy Master Practitioner en PNL, coach integral y especialista en bienestar laboral. Ahorita estoy desde Panamá como consultora integral, asesora de imagen y algo que me gusta mucho, que es el líder de yoga de la risa. Ok, que un poco para hablarles de mi trayectoria, bueno, tuve 15 años trabajando como directora de la Academia Marta Fashion, formando bellas damitas en todo lo que tiene que ver desarrollo integral, protocolo y etiqueta. Y hoy en día, bueno, esas son grandes profesionales ya, chicas ya mujeres bien formadas. También tuve la oportunidad de estar en el área educativa como consultora, como orientadora y psicopedagoga. Trabajé también como consultora en recursos humanos durante 15 años, en todo lo que tiene que ver con bienestar laboral y en todos los subsistemas de recursos humanos, y facilitadora del Instituto Venezolano de PNL y hoy en el maravilloso proyecto Prometeo. Y bueno, aquí en Panamá, trabajando en todo lo que tiene que ver también con bienestar integral como consultora y en el proyecto online Prometeo. Bienvenidos. Bueno, y como siempre me gusta hablar algo personal, y como vamos a hablar de creencias, quise traerles como una creencia que me acompaña diariamente, ¿no? En mis paseos por el parque, porque es algo que me encanta hacer con los perros que me encantan. Tengo mi perrita Sara, que es mi compañera, y ahí estoy con Wendy, que es otra compañera que vamos a pasear todos los días. Y siempre me repito algo que me ha ayudado muchísimo en todo mi camino. Y es esta afirmación que dice que hay días y hay noches, que hay que disfrutar intensamente del día
y sumergirse en él, en lo que estás viviendo, porque siempre va a haber atardeceres. Y los atardeceres siempre son también hermosos. Pero al hacerse de noche, siempre también se hace de noche, hay algunas que son bellísimas, con muchas estrellas, pero algunas son largas y frías, y oscuras también. Sin embargo, siempre, siempre, siempre amanece y vuelve a salir el sol. Y también pienso y creo firmemente que lo único certero es que todo cambia. Entonces quise traerles esta reflexión porque es una de las creencias que me ayudan diariamente a vivir el presente, a vivir el ahora y a vivir en plenitud. ¿Qué vamos a explorar en este webinar? Vamos a hablar sobre creencias, percepción y plenitud. Tipos de creencias, los límites versus la plenitud, ¿qué nos limita a esa plenitud? Programándonos para creer y crear plenitud, porque en la medida que creemos, creamos. Y bueno, los voy a invitar a que tomen nota. Si hay alguna pregunta, pues al final la pueden hacer. Igualmente también nos pueden escribir y con muchísimo gusto pues les voy a responder cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan con respecto al tema de la plenitud y en este caso el día de hoy en el tema de lo que es las creencias. Muy bien. Siguiendo con los caminos de plenitud, como les dije, este es uno de los pasos. Vamos a reflexionar sobre el paso 4. Pero quiero aprovechar e insisto a invitarlos a que vean los webinars anteriores porque ahí hablamos de los pasos anteriores que van a complementar el tema de hoy, que también son muy importantes. Pero, ¿qué son las creencias? Bueno, las creencias son nuestros pensamientos o ideas que consideramos ciertas y verdaderas, lo que nosotros creemos que es de verdad, pero que no está demostrado ni comprobado de forma objetiva. Es decir, que una creencia es la conclusión que tomamos en base a una representación mental que nosotros nos hacemos de aquello que pensamos, de aquello que pensamos que es, pero que no necesariamente es la realidad. Se podría decir que se basa en la fe de que algo es cierto, aunque no lo sea. O sea, yo me lo creo y yo lo creo que eso es verdad. Puede ser que no sea cierto. Lo que sucede con las creencias es que cada uno de nosotros tiene percepciones diferentes de lo que es la realidad. Así que todas las creencias van a pasar por un filtro que se llama la percepción individual de cada quien. Además, que cada uno de nosotros tiene experiencias muy particulares y muy individuales que nos van a diferenciar en cómo percibimos la realidad. Por lo tanto, yo creo que es necesario conocer también un poco cómo funciona ese mecanismo de lo que es la percepción, como el proceso que tienen los seres humanos, que consiste en recibir, interpretar y comprender las señales que nos vienen del exterior, codificándolas, descodificándolas a partir de la actividad sensitiva. Ajá, vamos aquí a la siguiente lámina. Entonces, fíjense, ustedes pueden ver en estas láminas, si se fijan en la lámina superior, ustedes de repente pueden ver algo. Y si les pregunto, bueno, algunos me dirán, yo veo dos viejitos mirándose de frente. Otros me dirán, yo veo dos cantantes. Y van así ir viendo detalles por detalles, porque así es nuestra percepción. Primero ve lo global y después va fijando los detalles. Y no todos van a enfocar lo mismo. Igual pasa con la imagen inferior. Entonces, como podemos experimentar al ver estas imágenes, nuestra percepción es realmente de carácter subjetiva y además es selectiva porque las personas van a decidir, muchas veces lo hacen de forma inconsciente, qué van a percibir y qué no, como en el caso de lo que acabamos de experimentar. Y también va a ser temporal porque no se producirá por siempre, sino por un corto plazo.
Fíjense qué interesante, porque si nos ponemos a ver las imágenes, aunque nosotros de primer momento hayamos visto una imagen primera o nos hayamos dado cuenta de alguna de las cosas, después empezamos a percibir otras. Entonces las percepciones que tenemos se sustentan también a veces por programas que nosotros tenemos guardados en archivos mentales, en la memoria donde están nuestras creencias instaladas, que son producto de percepciones personales anteriores que buscan confirmar lo que ya nosotros creíamos, pero que a veces nos desenfocan de la realidad distorsionándola a fin de afianzar la creencia instalada. Fíjense que estas programaciones subconscientes son como digamos, un piloto automático de un avión, que nos va a llevar a unas rutas específicas y que para cambiar de dirección necesitamos hacerlas conscientes. Esto es en base a lo que es las creencias y saber cómo funciona. En estas imágenes, cuando comenzamos a darnos cuenta y observar mejor nuestra percepción, nosotros empezamos a ampliar y nos vamos a fijar mejor en los detalles importantes que muchas veces, y nos pasa con muchas de nuestras creencias, nos ponen a dudar de lo que realmente estamos viendo. Y estas percepciones no se van a limitar solo a imágenes que vemos, sino también lo que percibimos en el oído. Díganme ustedes cuántas veces no han interpretado algo que les han dicho y han sacado conclusiones erradas y han construido creencias que no son lo que son. Y como por ejemplo, yo les traigo un cuento hoy de la Caperucita Roja, contada por el propio lobo feroz. Fíjense, hace algún tiempo yo pude leer una carta que dejó escrita y enterrada ese lobo en un lugar del bosque, y dice así, en voz del lobo, vamos a ver. Pues yo vivía en mi bosque rodeado de árboles, cascadas, flores y otros animales silvestres. Mira, Marta, y vivía todo en armonía hasta que un día se apareció una chica extraña, danzando y cantando, la, 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 la. Y no se estaba fijando en nada, y pisando mis flores, mi jardín, y de paso recogiendo mis frutas, y llevándoselas así como que si fueran de ella en su cesta, sin mi autorización. Bueno, yo me llené de paciencia y la seguí, hasta que mi molestia llegó a su máxima expresión por el abuso de esa niña que a propósito vestía ridículamente, no sé, con una capucha ahí medio roja y un vestido con armador ridiculísimo, que me hacía espantar a todos los pájaros, parecía una espantapájaros caminando. Y los pobres pájaros salían horrorizados al verla pasar. Y bueno, mira, así venía día tras día, pisando y arrancando mis flores, comiéndose las frutas de mi jardín, sin ninguna autorización. Y yo la seguía muy molesto para ver a dónde iba. Y mira que resultó ser la nieta de la abuelita del otro lado del bosque. Bueno, yo tuve un poco de paciencia, pero un día te confieso que la perdí y me fui corriendo antes que ella para hablar con esa abuela, quien estuvo muy de acuerdo conmigo porque su nieta era una abusadora de mí y de mi jardín. Bueno, la abuelita ese día tenía, la verdad, una fuerte gripe y casi no podía ni hablar, así que me pidió que me vistiera con sus ropas y hablara con la niña. Y cuando la niña llegó a la casa de la abuelita y yo estaba en la cama suplantándola, y cuando entró con su rara capucha, lo primero que hizo fue ¿qué? Meterse con mis grandes ojos y decirme que tenía los ojos horribles, hinchados y horribles. Mira, de verdad que me molesté muchísimo, pero me contuve. Yo seré un lobo, pero créanme que soy un lobo caballero. Así que me quedé callado. Y entonces esa niñita antipática y pedante comenzó a meterse con mi nariz y con mis orejas. Ahí me empezó a subir la sangre a la cabeza hasta que me dijo que yo tenía los dientes muy feos y torcidos. Y allí sí es verdad que salté furioso para decirle lo abusadora y maleducada que era.
Ay, entonces les cuento, ella comenzó a gritar como una loca y yo traté de calmarla, pero se puso más histérica y quise abrirle la puerta para que saliera la abuelita del closet donde estaba escondida, pero es que la llave se me trabó. Todo era una locura, la niña pegando gritos, yo sin saber qué hacer. Ay, Dios mío, hasta que de pronto entró para más colmo el cazador del bosque y me apuntó con su escopeta. Mira, yo, señores, que soy un lobo bueno, pero no tonto, me salí corriendo por la ventana. ¿Qué creen que querían que hiciera? Y yo corrí hasta que abandoné mi bosque, me fui para otro bosque y me mudé a lejanas tierras donde no existieran más abuelitas con nietas tan insoportables. Ay, lo malo de la historia es que la abuelita nunca contó la verdad y dejó que la niña diera esa versión que ella da. Es por esto que yo, para salvar el honor de los lobos del bosque, después de tantos años decidí contar la verdadera historia para que ustedes, los que me escuchan, entiendan que todo lo que creen no es. Y hay muchas historias a través de la vida que les contaron sus padres, sus abuelos, sus maestros y vecinos cuando ustedes eran pequeños. Y es importante que averigüen si la madrastra de Blancanieves era tan mala como lo decían, o si Harry Potter tiene poderes mágicos de verdad, o una de las hermanastras patonas esas de la Cenicienta no le sirvió la zapatilla, porque se la cambiaron al príncipe, que al final, yo les digo, seguro era un villano que le quitó la novia a su hermano mayor, y no les voy a seguir contando porque todo se les va a poner color de hormiga, y yo solo quería era dar mi versión de los hechos. Muchas gracias por escucharme. Atentamente, el lobo feroz. ¡Wow! Bueno, mis creencias, les digo algo, cambiaron completamente con respecto a lo que yo creía de la Caperucita. Y esto es lo que nos pasa muchas veces, que creemos y escuchamos versiones que no son. Y esa percepción también tiene que ver con lo que sentimos. En la percepción táctil recibimos e interpretamos todos los estímulos a través del contacto, el contacto en la piel. Y es una de las formas más vitales que tenemos y que desde muy temprana edad nos brinda información del medio mucho antes que adquirimos el lenguaje verbal, como cualidades táctiles como es la textura, la forma, el tamaño, el relieve, la presión, la temperatura o el dolor, o sensaciones de placer. La percepción táctil está muy ligada a lo que es nuestras emociones y las emociones experimentadas a niveles muy iniciales. Por eso es importante esto, porque aquí las creencias van a tener un papel muy relevante en lo que tiene que ver con la percepción táctil. Muchas veces esas percepciones, al ser interpretadas, nos hicieron sentir muy limitados, sobre todo en edades tempranas, y a partir de ellas sentimos emociones como el miedo, la rabia, la tristeza, la impotencia. Y como la percibimos a través de emociones, o sea, cuando tú percibes, tienes una percepción y está asociada a una emoción, se va a fijar considerablemente en nuestras creencias más profundas. Sin muchas veces ser ciertas esas limitaciones, sino son solo sentimientos que percibimos y nos hacen creer que son ciertas. De repente una mamá que estaba apurada y no tenía tiempo de darle el tetero bien al niño y lo cargó con dureza o con rudeza, eso todo lo va a percibir el niño, que todavía no tiene la parte del lenguaje desarrollado, pero sí va a comenzar a percibir ese tacto, esa sensación, y eso le va a producir una emoción. Entonces, cuando la emoción está más asociada a cualquier percepción, recuerden, esta se va a fijar más profundamente a cualquier creencia. Y esto tiene consecuencias positivas, pero a veces las tiene muy negativas. Y va a depender de la creencia que adoptemos al respecto de lo que sentimos en determinado momento o determinada experiencia. Al percibir entonces todo el mundo que vemos y experimentamos, se pasa de algún modo por un filtro que vamos a ir creando a partir de nuestras creencias con respecto a esa experiencia. Y ese filtro va a déjame mover esto a la próxima. Ok.
Y entonces tenemos lo que se llama que el mapa no es el territorio, que es una presuposición emblemática de la PNL, que lo ilustra de manera muy clara, porque nos quiere decir que lo que vemos es solo el mapa que hacemos, no es el territorio en sí mismo. Con esto se quiere afirmar que el conocimiento y la creencia que tenemos del mundo está limitada por una estructura de nuestro sistema nervioso, de esa percepción y cómo nosotros descodificamos todo eso, y también la forma como lo vamos a expresar, que tiene que ver aquí también con lo que es la estructura de nuestro lenguaje. Por eso tenemos que cuidar mucho lo que decimos y cómo lo decimos. Estas estructuras o estos programas pueden ser profundos o pueden ser superficiales. Lo que pensamos lo vamos a expresar a través de la comunicación, sea no verbal o verbal. No experimentamos el mundo directamente, sino por medio de abstracciones, como vimos ahorita, que van a configurar o ir configurando nuestros mapas o programas mentales con lo que nosotros entendemos por la realidad. O sea, nosotros tenemos cada uno nuestra propia realidad, que no necesariamente es el territorio. No es necesariamente lo que nosotros creemos que es. Y cada uno va a tener su propio mapa en las diferentes dimensiones de su vida. Pues. Las creencias se comienzan a formar, como ya dije antes, en los primeros años de nuestra vida, con todas las vivencias, con todas las sensaciones que vamos a ir experimentando. Primero, como les dije, de forma sensorial y luego a través de una comunicación no verbal para luego ir a lo que se llama el lenguaje verbal. Como el niño es una esponja, que todavía en edades tempranas, si vamos a hablar de dónde vienen las creencias, que vienen desde nosotros pequeños, nosotros vamos como una esponjita, asimilando, absorbiendo todo, que no podemos analizar. Y nuestra guía o nuestro GPS es el entorno y las sensaciones, esas percepciones que sentimos, que se traducirán en emociones que tienen que ver con el dolor o con el placer, básicamente, y con la frecuencia que experimenten una u otra. De esto se va a derivar muchas creencias como me lo merezco, no me lo merezco, soy importante, no valgo lo suficiente, según el trato y la calidad que las figuras significativas del entorno le proporcionan. La buena noticia es que con entrenamiento y ayuda especializada y profesional, esas creencias muy arraigadas, y para eso, por ejemplo, la PNL es magnífica, podemos cambiar creencias que nos limitan. Algunas de estas creencias, las más profundas e inconscientes, son un poco difíciles de trabajar o de reconocer, así que el primer paso para trabajar creencias es hacernos conscientes de la importancia que tienen las creencias en nuestra vida y de que tenemos ideas fijas que nos van a limitar y que no nos van a permitir seguir adelante, sentirnos plenos y mucho menos alcanzar estados de éxtasis como a veces quisiéramos como trascender, que de eso hablaremos en los próximos webinars. Entonces vamos a hablar un poco de lo que son los filtros. Fíjense, estos filtros perceptivos que nos limitan y porque podemos observar a través de la comunicación, porque ante cualquier experiencia que percibimos, nuestro cerebro lo va a pasar por ese filtro, por ese mapa que nosotros tenemos. Si nosotros tenemos un filtro amplio, donde hemos tenido experiencias muy gratas y donde nos hemos focalizado más en esas experiencias y en esas creencias, vamos a tener un filtro más amplio. Sin embargo, siempre hay creencias que tenemos que limpiar, que tenemos que revisar. ¿Qué va a pasar? Que ante sucesos, personas o situaciones, nosotros frecuentemente vamos a sentir emociones más gratificantes, como son la paz, la alegría, el bienestar, y vamos a tener más capacidad de acción. Sin embargo, si el filtro es estrecha, va a tener menos probabilidades de interpretar los eventos.
y las diversas situaciones, con una mente ya no tan optimista, quizás una mente más realista, pero a veces puede ser realista, pero cuando el realista se vuelve negativo o se vuelve muy frecuente y es como estrecho de mente, que a veces llamamos esas personas que son muy rígidas en sus creencias, entonces, ¿qué va a pasar? Que la sensación que va a obtener frecuentemente va a tener más frustración, va a sentirse más insatisfecho, con más sensación de impotencia y emociones aquí, no digamos negativas, pero sí emociones que no lo van a ayudar en momentos que realmente van a meritar tener más opciones. Entonces es importante fijarse también el tipo de filtro que nosotros tenemos. ¿Y cuáles son las categorías de esos filtros? Bueno, al percibir el mundo, filtramos toda la información que recibimos y la sesgamos, como vimos en las láminas anteriores. Y las vamos a sesgar a nuestra propia conveniencia. ¿Y qué pasa con las creencias? Que vamos a interpretarlas según nuestros programas mentales, que nos van a hacer atender y poner el foco en aquello que coincide con lo que yo creo. Y le va a restar valor a aquello que me contradice, o que contradice eso que creo. Es decir, muchas veces oímos y vemos lo que queremos oír y ver. Y vamos a obviar, no vamos a ver otras opciones. Y no vamos a cuestionar esas creencias, sobre todo cuando son situaciones que nos resultan muy dolorosas o perturbadoras. Entonces, estos filtros que tenemos cuando percibimos, y lo vemos nosotros en programación neurolingüística, mucho, y lo trabajamos en algo que se llama metamodelo, lo vemos, por ejemplo, en lo que es las generalizaciones. ¿Y qué son las generalizaciones? Bueno, cuando nosotros metemos en un paquete todo, cuando atribuimos a todo lo mismo como si lo metiéramos todo en un saco. Por ejemplo, todo, nada, jamás, nunca, nadie, ninguno, esto es imposible, fíjense. Todo el mundo no es leal. Esa sería una generalización. Entonces yo meto todo el mundo ahí. Eso es una creencia, y es una creencia que está sesgando porque no todo el mundo es desleal. Después también tenemos las creencias de yo tengo que, yo debo hacer esto, hay que hacer esto. Y entonces ahí también es como unos mandatos obligatorios. Y la pregunta mía, en el metamodelo hablamos de qué pasaría si tú no lo hicieras, qué pasaría si no hicieras lo que tienes que hacer o lo que debes hacer, que hay que hacerlo porque quién lo dice. Entonces es un poco generalizar, meter todo en el mismo saco. Después tenemos las omisiones. ¿Qué son las omisiones? Bueno, cuando seleccionamos información y omitimos parte de ella. Esas omisiones, cuando decimos, por ejemplo, no deberías hacerlo, por ejemplo, no es esto, es aquello. Algunos, a veces se dice, por ejemplo, cónchale, algunas personas o y resulta que te vas a referir a ti. Yo te pregunto, en el metamodelo hablamos, ¿y quién lo dice? ¿Quién dice eso? ¿Comparado con quién? Y muchas veces omitimos porque, por ejemplo, en las consultas mucha gente dice, no, porque siempre les digo, bueno, ¿uno quién es? Yo, entonces ya tú te asocias con eso, ya vas más dirigido a ti, te haces más responsable de lo que estás diciendo o de lo que estás haciendo. Y luego tenemos la parte de lo que es las distorsiones, que son, que también, por ejemplo, distorsionamos o deformamos la información. Es que tú me exasperas. No estás diciendo nada. ¿Cómo es eso que te exaspero? ¿Qué es lo que me quieres decir? ¿Qué te hace creer? ¿Cómo lo sabes? Por ejemplo, cuando alguien te dice, es que no me aprecia. Bueno, pero ¿cómo lo sabes que no te aprecia? Estás distorsionando la realidad.
o lo que te están diciendo. Entonces, estás sesgando información. Bueno, entonces, por otro lado, en este proceso de construir nuestras creencias, también tenemos elementos cognitivos muy importantes que influyen en esas creencias, como son la memoria, la imaginación, la atención y concentración que tengamos, la capacidad de observación, y complementamos muchas veces nuestras creencias utilizando la fantasía, que nos permite elaborar a nosotros mismos historias que confirmen aquello que creemos. Fíjense cuántas veces nosotros no nos imaginamos cosas que no son. Y le damos a la fantasía y a la fantasía y a la fantasía y nos lo creemos, llegamos a creernos. Entonces, cuidado con eso porque son creencias que se instalan. También construimos estas creencias que no son propias a partir de las experiencias, los testimonios ajenos, e incluso cuando estos son claramente inverosímiles, llegamos a adoptarlos con facilidad. A veces hay personas que nos hablan y nos tratan de convencer y a veces nos convencemos de lo que no debemos. Pero lo creemos, entonces comenzamos a cambiar creencias que no nos conviene tener. Entonces, también no tiene que ver no solamente con lo que decimos, sino también lo que nos decimos a nosotros mismos, que en PNL, en programación neurolingüística, se llama diálogo interno. ¿Cómo estoy hablándome a mí mismo? Porque esto va a influir también en las creencias. Y estos filtros a lo que nos referimos también van a cumplir una función a favor también, porque por ejemplo las generalizaciones son necesarias, pueden ser muy útiles porque nos ayudan a identificar pautas similares, o sea, nos sirven para tener la sensación de certidumbre ante algunas acciones que vamos a ejecutar como hábitos, por ejemplo, manejar, salir, cocinar, ejercer diversas funciones que al generalizarlas al día a día nos permiten funcionar con el piloto automático que nos va a ser útil en ese momento. Sin embargo, en ámbitos más complejos, producen muchas veces creencias que nos limitan. Lo importante con esto es que hacernos, y voy a insistir con esto, hacernos conscientes, darnos cuenta de cómo nosotros estamos filtrando información y comenzar a cuestionarnos aquellas creencias que nosotros veamos que no nos resultan útiles y nos limitan haciéndonos preguntas. Y hay preguntas que son muy desafiantes, que nos van a ayudar a poner en duda y aumentar lo que se llama la referencia de aquella creencia que queremos reforzar. ¿Por qué son importantes las preguntas y por qué es importante que nosotros nos cuestionemos las cosas o las creencias? Porque cambian inmediatamente el foco de nuestra atención y van a modificar nuestras sensaciones internas, cambiando nuestra percepción. También hace que vuelva la atención sobre las partes suprimidas. Y también cuestionan nuestras creencias limitantes y nos van a predisponer a cambiarlas, a cambiar el foco, a cambiar y a dudar. Y las preguntas, por último, también cambian los recursos de que disponemos, nos amplían, nos dan más opciones. Entonces, bueno, vamos acá a pasar la lámina. Y como vemos entonces, la mayoría de nuestras creencias son generalizaciones sobre nuestro pasado, sobre las cosas que vivimos, basado en experiencias que son placenteras o dolorosas. No decidimos conscientemente en qué vamos a creer. Basamos, como un poco resumiendo, las creencias en malas interpretaciones de experiencias pasadas y las adoptamos como ciertas, aunque es solo una parte. Y hay que cuidar y, repito, cuestionar, interpretarla, pero cuestionar. Todo lo que nosotros hacemos es el resultado de nuestras creencias. Estas tienen el poder de construir o destruir, porque la creencia da el significado de lo que nos pasa. Así que puedes crear un significado que te capacite o, al contrario, que te incapacite según la interpretación que tú hagas.
podemos crear significado, pero muchas veces no estamos conscientes de ellos. Por eso insisto que hay que tomar conciencia sobre esto y no lo hacemos y no reconocemos que en ellas está nuestro poder. Las creencias van a influir muchísimo en nuestras emociones, en nuestra salud, en nuestras relaciones y sobre todo en las decisiones que tomemos. Y para entender un poco esto de las creencias, me voy a tomar la metáfora de Anthony Robbins, que es un libro que me encanta, que se los recomiendo, que es en Controle su destino, donde él habla que una idea es como una mesa sin patas. Las patas serían las experiencias que sustentan esa idea y la sostienen. Una vez que tienes las patas, se convierte en una creencia para el que tiene esa idea. Si la pata se ancha, o sea, si el ancho de la pata de esa mesa es lo que la hará más o menos sólida y tiene que ver con las emociones asociadas a estas experiencias. O sea, las emociones son básicas en nuestras creencias. Así que tenemos creencias potenciadoras que nos hacen lograr resultados y tenemos otras que no limitan los resultados que nosotros estamos esperando. Y tienen que ver con el significado que le vamos a dar a las diferentes dimensiones de nuestra vida, ya sea en lo emocional, con todo lo que implica los valores, la forma de relacionarnos con el mundo y, bueno, como ya dije, con nuestra salud, con nuestro trabajo, con nuestras capacidades. Hay 3 categorías en el nivel de creencias. Una es la opinión. Opinión es algo que nos sentimos relativamente seguros, pero esa certidumbre solo es temporal, porque puede cambiarse con mucha facilidad. Entonces está apoyada sobre patas, digamos, bien delgaditas, poco firmes, no verificables, que pueden estar basadas en solamente impresión. Yo pensé que, pero cambié de opinión. Es fácil. Puede cambiar y diluirse con mucha facilidad. En cambio, una creencia se forma cuando empezamos a desarrollar una base de patas de referencia mucho más amplia, sobre todo cuando experimentamos una fuerte emoción acerca de esas referencias que nos aportan un sentido absoluto de certidumbre acerca de algo. Por ejemplo, una idea: yo no sirvo para las matemáticas, y resulta que yo voy teniendo experiencias donde salgo mal, donde no estudio y salgo mal, se van formando las patas de esa idea y que se convierte en una creencia. Yo no sirvo para las matemáticas. Fíjense cómo es. Y quizás es que necesito estudiar más, necesito enfocarme distinto. Entonces, ojo con esto. Las personas con creencias tienen un nivel más de certidumbre y a veces también se cierran. A veces tenemos creencias que no queremos más información sino lo que nosotros creemos y punto. Es lo que yo digo y punto. Es lo que yo creo y punto. Pero si logras abrirte un poco y se establece una buena comunicación con ese tipo de personas, es posible interrumpir su pauta de cerrazón, que te cierras y conseguir que cuestionen sus referencias para que empiecen a permitir la absorción de nuevos datos. Y esto es, por ejemplo, lo que hace la programación neurolingüística. Ayuda a las personas que son muy cerradas a abrirse a otras posibilidades, a abrirse a otras creencias. Y empezamos a ver el mundo completamente desde una óptica distinta. Porque comenzamos a crear la duda suficiente para desestabilizar nuestro viejo sistema de referencia y dejar espacio para una nueva creencia, porque mientras tengamos la vieja, seguimos con la vieja. Y después tenemos lo que es la convicción. La convicción sí es más fuerte todavía que la creencia porque la eclipsa. La convicción tiene una intensidad emocional tan grande que una persona que sostiene una convicción es muy difícil sacarla de ahí, porque no solo se siente segura de ella, sino que incluso se enoja, se molesta, se la cuestiona, o sea, está convencida de que esa es realidad. Esa es su eso para ella es verdad, santa palabra. Y esa persona no está dispuesta
a cuestionarse por ningún motivo su referencia, ni siquiera por un momento. Por eso este es más difícil de trabajar. Y son totalmente resistentes a nueva información, llegando a menudo al punto de la obsesión. Esto lo vemos muchas veces en algunos políticos o en algunas ideas que no son funcionales, que están dando mal resultado y las personas no quieren ver, no lo quieren ver. Claro que la convicción ferviente no es propiedad exclusiva de los fanáticos, también pertenece a cualquiera que posea un grado lo bastante elevado de compromiso y de dedicación a la idea, principio, causa. Bueno, debido al tiempo, les voy a hablar rápidamente de lo que es el inventario de herencia. Esas creencias vienen de nuestra herencia, de nuestros antepasados, de cómo nos dieron mandatos. Según Kasler, él identificó lo que se llaman unos impulsores, que son 5, donde nos querían o nos aceptaban porque o éramos perfectos, o éramos fuertes, o complacíamos, o hacíamos todo bien y rápido, o teníamos que intentar las cosas hasta lograrlas. Y eso nos dio a nosotros una falsa idea de que éramos apreciados. Y muchas veces estos impulsores los arrastramos hasta la edad adulta. Y muchas veces por eso nos sentimos en algún momento vacíos o impotentes por esa herencia, creencia. Por eso es muy importante hacer el inventario y conocer cuáles son nuestros tipos de creencias, cómo las podemos modificar, cambiar y darnos cuenta. Mi invitación es que hagan ustedes una lista de las creencias que ustedes creen que los limitan en las diferentes áreas de su vida para trabajarlas. Bueno, límites y plenitud. Límites y plenitud. Lo que pensamos va a determinar lo que creamos, indudablemente. Con todo lo que tenemos, nosotros podemos tener muchos recursos, muchas potencialidades, muchas conductas positivas. Sin embargo, si nosotros no modificamos las creencias, todo esto va a influir, las creencias van a influir en todo. Por eso es que ellas son nuestro gran poder y como las utilicemos nos llevará al cielo o al infierno. Todos los grandes logros se lo debemos en buena parte a nuestras creencias, pero nuestros fracasos también. Entonces, cuidado con esto, porque hay creencias que nos producen desesperanza, donde pensamos que no hay solución, que no hay nada que hacer, y siempre hay algo que hacer. También nos dan sensación de impotencia, de yo no puedo, yo no soy capaz. Estas son creencias muy limitantes, y la sensación de no valer lo suficiente, que tiene que ver con yo no me lo merezco, esto no es suficiente. Estas son creencias que hay que cambiar y modificar porque nos limitan. Y tiene que ver mucho con cómo enfrentamos los problemas, como llamamos hoy en día las áreas de oportunidad, si lo queremos decir en positivo o en lenguaje poderizado. Los problemas son maldiciones o regalos. Nosotros tenemos las dos opciones. Si nosotros vemos los problemas como regalos, vamos a ser agradecidos, vamos a aceptar situaciones pero sin conformarnos. Vamos a ver la vida desde otro punto de vista. Nuestra creencia en que los problemas son regalos se va a abrir a un mundo de posibilidades. Si nosotros nos enfocamos en que nuestras creencias son maldiciones, nuestros problemas, entonces todo lo vamos a ver con una nube negra, una nube gris que va caminando con nosotros. Y nos va a volver conformistas sin accionar. Lo importante es siempre accionar, que las creencias nos ayuden a accionar. Porque si nosotros vemos la vida con creencias de que la vida es un regalo, pues nuestros estados de plenitud van a llegar y vamos a sentirnos plenos. Aquí vemos la diferencia. El verlo como regalo nos va a hacer una representación mental bella, luminosa, le vamos a poner luz a la vida. De la otra forma vamos digamos, a quitarle el color que tiene la vida. Y bueno, todos tenemos ese genio interior o nuestra botella mágica en la mano. Lo que pasa es que ni lo sabemos y a veces no los utilizamos. Y esa botella mágica y ese genio son las creencias. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago esto? Bueno, primero,
revisar cuáles son las emociones que evitas y cuáles son tus creencias, porque todo lo que tú hagas tiene que ver con el dolor y el placer. Y asociar una creencia con el dolor de la forma suficiente es la que te va a hacer mover. Entonces, el momento para ser pleno es aquí y ahora y plantearte preguntas como qué es lo más importante para ti en tu vida, qué tiene que pasar para que te sientas pleno y qué necesitas ahora mismo. Y moverte a través de tus valores, que son los valores que te van a mover hacia la plenitud. Las creencias para crear plenitud. Primero, la impermanencia. Aquí puse la permanencia porque la permanencia que hace te quita la plenitud. Cuando tú dices que todas las cosas son eternas y no tienes la creencia de que todo cambia y siempre todo cambia, entonces, ¿qué sucede? Que cuando estás en la mala vas a pensar que la noche es negra toda la vida. Cuando estás en la buena vas a pensar que lo bueno está para toda la vida y no vas a aceptar los cambios que tiene la vida. La vida es cíclica. La no omnipresencia, ¿qué quiere decir esto? Que no creas que lo que te está pasando tiene que ver con todas las áreas de tu vida, sino ver las cosas y creer que las cosas son una parte de lo que está pasando. Te ayuda a tener creencias más potenciadoras. Lo que hablamos, desafío, crea dudas. Crea dudas cuando tú te sientas que esa creencia no te está ayudando. Crea dudas y crea otras creencias que te ayuden a cambiar esa sensación de que no se puede. Experiencias significativas. Experiencias significativas es importante que crees creencias potenciadoras a través de experiencias gratificantes, haz lista de cosas que te hagan sentir en plenitud, sal a hacerlas, utiliza las afirmaciones en positivo y en presente, utiliza la visualización y la meditación, date el permiso de soñar y de creer que sí se puede lograr y haz una lista de logros, porque la lista de logros te va a conectar en las cosas y te va a dar referencias de que tú sí puedes. Transforma tus historias, monitorea tu lenguaje, crea e imagina cómo quisieras que fuera tu historia de aquí en adelante. Haz una lista de recuerdos plenos, una lista musical, dosifica el autojuicio que tiene que ver con dieta de quejas, con una lista de fortalezas, sal de tu zona de confort, atrévete, experimenta tus miedos y desafíalo, examina tus resultados, ¿qué estás obteniendo? ¿Estás obteniendo plenitud o te estás alejando de la plenitud? Y sobre todo, escúchate a ti mismo. Monitorea lo que estás diciendo, lo que estás creyendo, lo que estás pensando. Y dale la vuelta a la tortilla, como dice la canción. Y bueno, ahora para finalizar, rápidamente les voy a contar una leyenda sobre la verdad y la mentira. Porque no siempre estamos en lo cierto. Dice una parábola judía que un día la mentira y la verdad se encontraron. La mentira dijo la verdad a la verdad. Buenos días, doña Verdad. Y la verdad fue a comprobar si realmente era un buen día. Miró hacia arriba, no vio nubes de lluvia, varios pájaros cantaban, y viendo que realmente era un buen día, respondió a la mentira. Buenos días, doña Mentira. Hace mucho calor hoy, dijo la mentira. Y la verdad, viendo que la mentira decía la verdad, se relajó. La mentira entonces invitó a la verdad a bañarse al río. Se quitó la ropa, saltó al agua y dijo, venga, doña Verdad, que el agua está deliciosa. Y una vez que la verdad, sin dudar que la mentira, se quitó la ropa y se cayó. La mentira salió corriendo del agua, se vistió con la ropa de la verdad y a su vez la verdad se negó a vestirse con la ropa de la mentira. Y por no tener que avergonzarse, salió desnuda caminando por la calle. Y a los ojos de otras personas era más fácil aceptar la mentira vestida de verdad que la verdad desnuda y cruda. Con esto, señores, quiero agradecerles. Si tienen alguna pregunta, si quieren tener algún comentario, aquí están mis datos. Si quieren escribirme, pues estoy a la orden. Muchísimas gracias por esta oportunidad, Lenín. Y muchísimas gracias a ustedes por estar presentes el día de hoy.
Hasta la próxima oportunidad, que hablaremos sobre identidad y plenitud. A ver. Cuando la humanidad se encontraba en la oscuridad, reducida y desamparada, un titán que la amaba robó el fuego del Olimpo para entregarlo a los mortales. Con este fuego, los hombres prosperaron, se fortalecieron y evolucionaron. Se iluminó el conocimiento. Este titán se llamaba Prometeo. Y esa es la llama que queremos compartir. Con la ayuda de la tecnología, el proyecto Prometeo también quiere compartir conocimientos para crecer, mejorar, optimizar y prosperar, sin fronteras, sin límites, llegando a cada rincón del planeta. El proyecto Prometeo Online es una mano para las empresas, las organizaciones y los individuos. Cada uno encontrará en esta plataforma una posibilidad de evolucionar, de fortalecerse y de aprender. Ese es el reto, esa es la meta. Te invitamos a formar parte de esta comunidad. Vamos a encender el fuego.